Buenas, mi nombre es Anabel Carretero y en el presente vídeo pretendo explicar de forma sintetizada mi tema de investigación. Trabajo social como profesión indispensable en el ámbito laboral. Estudio en España en los últimos 5 años. El presente tema de investigación pretende centrarse en la figura del profesional del trabajo social en un ámbito donde su rol suele verse llevado a cabo por otros profesionales menos sensibilizados con la sociedad y sus necesidades, partiendo de la premisa de que el trabajo social es una profesión cada vez más necesaria en nuestros días, atendiendo a la reciente crisis y pandemia por COVID-19. Debido a que es una profesión en pleno crecimiento, es difícil obtener información mediante fuentes de datos secundarios. Sin embargo, en esta investigación se plantea el realizar una búsqueda de base de datos para obtener información de distintas empresas sobre la presencia o no de trabajadores y trabajadoras sociales en las mismas. En algunos de los datos encontrados se puede ver en pantalla que hay más de un 44% de colegiados en 2022 con respecto a 2012, lo cual hace relucir el antes mencionado crecimiento de la profesión. Veo relevante la selección de un método cuantitativo mediante el cual se pueda llevar a cabo una medición y un posterior resumen estadístico de los datos recogidos, tanto a nivel primario como secundario. Por consiguiente, la investigación será de igual manera extensiva para poder abarcar un mayor número de unidades y diacrónicas, teniendo en cuenta su enfoque hacia los últimos 5 años. Pasando a describir las técnicas seleccionadas para investigar sobre la indispensabilidad de la profesión del trabajo social en España en el ámbito laboral, no nos interesa enfocarnos en una observación de la realidad ni en entrevistar en profundidad a algunos participantes, sino más bien recoger datos numéricos que evidencien la situación real del tema en la temporalidad enunciada. De esta forma, las técnicas serán tanto la recogida de datos secundarios como la encuesta. Lo primero nos servirá como base para conocer el porcentaje de trabajadores y trabajadoras sociales presentes tanto en los departamentos de recursos humanos de las empresas como en los cargos públicos relacionados con el ámbito laboral en relación con otras profesiones, siempre atendiendo a la temporalidad acordada por la investigación de 5 años. Además, por otro lado, también considero interesante realizar una encuesta a trabajadores y trabajadoras para conocer sus necesidades en función de la presencia o no de trabajadores y trabajadoras sociales en sus organizaciones. De esta forma, las unidades de análisis de nuestro tema de investigación serían tanto las empresas sobre las que se buscan datos secundarios como las personas a las que va dirigida la encuesta. El muestreo representativo serían de unas 100 y 150 empresas y 35 y 40 personas entrevistadas. Cabe mencionar que el muestreo se busca que sea probabilístico o estratificado, asegurando así una mayor variedad y diversidad de las fuentes, es decir, empresas de diferentes sectores y tamaños, y en cuanto a las personas entrevistadas, tanto hombres como mujeres de diferentes comunidades y sectores. En cuanto a los datos secundarios que se toman como base de la investigación, la variable utilizada es la presencia o no de trabajadores y trabajadoras sociales en los departamentos de recursos humanos, áreas laborales, empresas de reclutamiento, etc. Y por otro lado, en cuanto a la encuesta, se realizará un guión con una batería de preguntas para los sujetos de la investigación. Se realizarán las mismas preguntas a todos los participantes con el objetivo de obtener un resultado representativo en cuanto a las mismas dimensiones sobre los diferentes sujetos. Algunas de las dimensiones de las mismas serían la presencia o no de trabajadores sociales en las áreas de departamento ocupados por los recursos humanos de su empresa y, en cuanto a esta, la satisfacción en cuanto al departamento de recursos humanos aportada por el trabajador o trabajadora social. Cabe mencionar que al realizar cada encuesta se pide a la persona encuestada que enfoque su respuesta a los últimos 5 años, teniendo en cuenta la pandemia y las diferentes crisis ocurridas, así como la relación de las empresas con los trabajadores y trabajadores en cuanto a las situaciones que se han dado en los últimos 5 años, tanto a nivel social en general como su respuesta ante situaciones personales. Para finalizar, para hablar un poco del cómo de la investigación, en el cronograma presentado se refleja, tal y como hemos comentado anteriormente, la realización de las encuestas tras la búsqueda de la base de datos y finalmente se da una fase de análisis y presentación de resultados.